Cine con Sabiduría, 9 de abril 2011. Estamos estudiando el filme Blade Runner y vamos por la pregunta... Bueno, ya habíamos entrado a la 10, ¿no? Ah, no, No, la 15. no, sí, estábamos con León. 14 terminó. ¿Cuál es la reacción de León? No, íbamos... 15. 15, ¿cuál es la reacción de León? No había una de cuál es tu... No, 14. ¿Cómo reaccionan ustedes personalmente ante la imagen? Ahí es donde estamos, de la tortuga volteada. Estamos hablando de eso, la importancia, pues de sentir algo de empatía por este animal. Ok, pero profundizando un poquito, ¿cómo debe sentirse esa tortuga? Desesperada. Desesperada. Sí, una ansiedad tremenda porque imagínate, bueno, yo cuando empezó con que la tortuga volteada y yo me ubiqué yo misma, porque a mí cuando me empieza a dar el sol empiezo a sentirme espantosamente Y volteada. desesperada y que no encuentro un lugar donde resguardarme, me asfixio y entro en un estado tremendo, ¿no? Entonces, si está en el desierto, ¿qué importa cuál desierto? Pero estar una tortuga volteada, y luego si es una tortuga del desierto, son esas de las ondas que solas no se podían voltear. Y la desesperación es Mucha una desesperación. emoción, ¿verdad? Supongo que Sí. Y pues la tortuga es humana. no, pero es un ser vivo. Es que estamos hablando de las emociones. Bueno, pero estamos hablando de nuestras emociones, o sea, las emociones Si que tú la atribuimos ves- a la tortuga. Y cualquier ser vivo, o sea, una mosca que queda atrapada en una telaraña y no sabemos cómo se siente, pero su conducta es de un movimiento frenético tratando de zafarse, viendo que llega la araña, y nosotros empatizamos y sentimos la desesperación que tendríamos en esa situación, ¿verdad? Pues ese es el punto, sabiendo la tortuga que la muerte es inminente, le llega. Nosotros, Entonces se va a lo de los, ¿cómo se llaman réplicos, los réplicos? Pues entonces no son humanos. Sienten, igual que la tortuga, sienten, hay emociones. ok, pero la prueba es cómo siente el león ante esta situación. Pues igual que la mosca, tiene una reacción física. Pero la cuestión es si tiene una reacción emocional. La mosca también siente, o la tortuga, desesperación. Ok, pero el test, no sabemos que, de hecho casi te podría garantizar que la mosca no siente desesperación. ¿Okay? Porque para eso requiere una maquinaria, una neurofisiología que no tiene. La tortuga es un poco cuestionable porque esa parte más antigua de nuestro propio cerebro lo compartimos con los reptiles. Entonces, no lo sé, no lo sé. Si dijéramos una liebre, pues por supuesto, porque simplemente por semejanza neurofisiológica con nosotros. Pero la tortuga... pero lo importante del test no es lo que siente la tortuga, sino que lo que nosotros sentimos al ver la tortuga, esa capacidad de empatía. La empatía es las emociones que surgen en nosotros al poder desplazarnos a la situación de otras personas. Por eso es tan importante distanciar para poder cometer genocidios, ¿sí? Para poder cometer homicidios, diferentes actos, hace falta distanciarnos empáticamente de estos otros seres que tanto se asemejan a nosotros. De ahí Hitler lo que hizo con los judíos, de ahí la importancia de el papel fundamental que jugó la Iglesia con la esclavización del africano, decir, no son humanos, por lo tanto se les puede tratar como mercancía. Muestran dolor pero no sienten dolor, etc. Son más o menos insectos con un aspecto humano. ¿Okay? La importancia de eso. Pero la tortuga volcada, nosotros somos los únicos seres, por nuestra imaginación, que nos damos cuenta, somos conscientes de nuestra muerte. Y esta
esta condición, vamos a ver, es fundamental en esta película, con los réplicos. ¿Okay? Somos los únicos. La tortuga en ese momento está ahí volteada y eso, pues, oh, me voy a morir, algún mecanismo le da. Nosotros los seres humanos no tenemos que estar en una situación de amenaza a muerte para ser conscientes de que esto se va a acabar. Y eso causa precisamente, y es muy importante, la condición, que aquí nosotros llamamos la condición existencial humana, el darnos cuenta de, esto se va a acabar. Eso es algo único para nosotros. Y es en función precisamente del desarrollo de nuestra imaginación. Y es algo que también nos permite empatizar con otros seres, incluso con la imaginación y la empatía, con la tortuga. Ok, continuamos. ¿Cuál es la reacción del león cuando se le acusa durante el test de no ayudar a la tortuga? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reacciona? ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? ¿Cómo que no la ayudo? ¿Cómo que no la estoy ayudando? Replicó. O sea, ¿cómo que no la estoy ayudando? Era incomprensible para él. Exactamente, eso es lo que era. Era incomprensible para él no ayudar a esa tortuga. ¿Cómo que no? Indignación. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero luego vino el ataque, ya cuando lo recaudaron la siguiente. Bueno, pues sí, ok, pero... Yo notaba como si él estuviera programado para contestar así todo eso, ¿no? Sí, pero date cuenta cómo reacciona cuando le dicen, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de la escena? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo que no la estoy ayudando? Y el otro dice, pues yo no sé, simplemente no la estás ayudando. Evidentemente, él ya, ante la situación, ya se había proyectado a ayudar a la tortuga. Evidentemente tenía una gran empatía por ese animal en esa situación. Y su interlocutor trató de suavizar un poquito cuando le dice, bueno, no, o sea, las preguntas no las hago yo. O sea, le cambió un poquito la estrategia cuando ya lo sintió también a él. Casi violento, o sea, calma. Pero evidentemente tiene emociones, y emociones muy fuertes y empatía. Y muy fuertes. Sí, empatizó, y para el réplico es muy importante esta situación. Sí. ¿Tiene que ver que hayamos desarrollado el cerebro más que cualquier otro ser vivo? Por supuesto. Porque, por ejemplo, las personas que tienen daño cerebral o las personas que tienen alguna deficiencia mental, he visto muchos casos de personas insensibles al dolor. O sea, son humanos, tienen la misma fisonomía, las mismas capacidades, pero no la misma intelectualidad o capacidad mental. Y se deshumanizan en ese punto. Pues eso es el punto. Tiene que ver con el cerebro. Exactamente. Tiene que ver con el cerebro. Y a lo que yo estoy ahorita enlazando, a lo que le llamamos conciencia, pues es la imaginación. Pues es... Ok. La mente consciente. Ese aspecto de nuestra vida mental que nos permite experimentar y darnos cuenta de lo que estamos experimentando, darnos cuenta de que estamos vivos. La imaginación es parte del contenido de ese. Ahora, en mi trabajo, este era el foco de mi investigación y en neurociencias, la imaginación, los procesos neurofisiológicos asociados con, y también la imaginocepción en general, sueños, alucinaciones, memorias episódicas, todo eso. Parte de nuestro contenido, nuestra mente consciente, es percepción. Es decir, toco algo, lo siento, lo miro, lo veo, lo oigo, todo el sistema sensorial que recoge información. Si es externo a mi cuerpo, se llama exterocepción. Si es interior a mi cuerpo, como dolor, es interocepción, pero todo eso es percepción. Llega esa información y yo lo experimento.
¿okay? Emociones, otra parte, da un contenido afectivo a las experiencias, y la otra parte tan importante para nosotros es imaginocepción. Concretamente, tan importante para nosotros es imaginación, porque casi todos los mamíferos sueñan, casi todos. Hay un par de excepciones que son los más primitivos, que ponen huevos, como el ornitorrinco y el echidna, son marsupiales que ponen huevos muy primitivos. Me acuerdo bien, esos no tienen sueños, o sea, marcados por actividad neurofisiológica que asociamos con sueños, y también pues experimentos en los cuales cuando soñamos el cerebro provoca una parálisis en el cuerpo para que no reaccionemos al sueño. Pues se han hecho operaciones para demostrar, por ejemplo, que los gatos sueñan. Experimentos clásicos que hicieron los franceses, se llama cerebro aislado, cerveau isolé, algo así, que hacen unas lesiones en el cerebro para que no se paralice el cuerpo, y entonces los gatos, cuando neurofisiológicamente muestran por el electroencefalograma que están soñando, reaccionan a sus sueños. Físicamente. Sí, se mueven tal, y es pues gracioso, trágico, que se chocan están persiguiendo algo, se chocan con la jaula, ¿okay? o van cazando, están actuando, entonces sabemos a ciencia cierta de que están soñando. Ahora, imaginación, como la tenemos nosotros para experimentar, crear escenarios y todo lo que eso conlleva, eso solo lo tienen Homo sapiens sapiens. Ni siquiera el Neandertal tenía esa capacidad, y por eso no sobrevivió. Homo sapiens sapiens. Ese es el cerebro, ese es el ser humano moderno. Homo sapiens sapiens terminó de evolucionar hace unos 55.000 años, salió de África. Eso es lo que nos distingue. Claro, la maquinaria emocional la compartimos con muchos animales, primates, por ejemplo, que son sociales como nosotros. Es necesario que un animal social tenga esa amplia gama de emociones para manejarse en sociedad. Entonces, lesionas esas partes emocionales y la persona, por ejemplo, puede perder por completo la empatía. Todo es cuestión de mecanismos neuronales. Todo. Quitas eso. Entonces, el test aquí, a mi modo de ver, demuestra claramente que León tiene empatía. Puede imaginarse vicariamente en la misma situación que la tortuga, y él está impulsado a ayudarla. Y la idea de que no le va a ayudar le causa desesperación. ¿Por qué? Porque él está empatizando. Él es la tortuga. Pero la pregunta es, eso no lo hace humano. Y esa es una pregunta. ¿Le hace humano o no le hace humano? Por ejemplo... porque ningún otro ser puede hacer eso. Una persona que esté en estado de coma, que está inconsciente, su cerebro no funciona, que esté con aparatos viva, eso no la hace humana. Ok, buena pregunta. Okay, pero son dos cosas desligadas, que hay que analizarlo lógicamente. Son dos cosas desligadas. Una es qué es lo que necesita un ser o un individuo, un organismo, para ser humano. ¿Okay? Para que se le considere ha alcanzado las propiedades, etcétera, necesarias para ser categorizado como un ser humano. Eso es una pregunta. Y, a mi modo de ver, el test, las reacciones que tiene León, empatía, ansiedad, miedo, son propias de un ser humano. Se da cuenta de que está siendo cazado, empatiza con la tortuga. ¿Okay? Ahora, tomas a un ser humano, aceptado como ser humano, nacido, criado, etc., y sufre lesiones que le quitan, le restan estas capacidades. Eso ya es otra cosa.
La pregunta es, ¿en qué momento dejaría de ser humano? Es una pregunta diferente, o sea, asociada, pero son dos categorías conceptuales diferentes. ¿Qué es lo que se necesita para llegar a ser humano y qué es lo que tienes que perder para dejar de ser humano? ¿Por qué? Es una pregunta muy importante a la hora de clínicamente, pues, tal vez terminar la vida de una persona, porque su calidad de vida ya no es la de un ser humano. O sea, por dolor, pérdida de funciones, etc. Y eso es un tema muy importante. No sé cómo se dice en español, en inglés es euthanasia. Aquí es eutanasia. Eutanasia, que es la H significa eutanasia. Entonces, es una pregunta muy importante. Una persona que está padeciendo un terrible dolor crónico, que ni siquiera está consciente porque le están metiendo tanta morfina, etcétera, ni siquiera se da cuenta de nada, pues no se le puede matar. ¿Y por qué no? Ahora ahí entra ya más la cuestión religiosa. ¿Okay? Entonces, pero son dos puntos relacionados pero diferentes. Pérdida de funciones, pues sí, porque pérdida de funciones te va a llevar a una conducta no humana. Asesinos en serie. Deficiencias de esa capacidad empática son cosas que encontramos en asesinos seriales. ¿Por qué? Porque están como no sienten, como no cuestionan, no tienen esa capacidad de saber o sentir lo que el otro ser humano está sintiendo, por muchas veces torturan y eso, para ver si les provoca en ellos esa misma emoción. O sea, lo que nos impide a nosotros muchas veces lastimar a otro ser humano o a otro animal, es precisamente esa empatía. Es decir, no me voy a golpear, ¿por qué? Porque está sintiendo dolor. Nos ponemos en ese lugar. ¿Conciencia? Conciencia en el sentido sí moral. El problema es que la lengua española no tiene una distinción. En inglés, por ejemplo, tienes consciousness, que es mente consciente, y tienes conscience, que es conciencia moral. Entonces, por eso hago esa distinción en la lengua. Conciencia y alma, ¿no? O sea, pues la moralidad, y eso es un aspecto que se está estudiando en neurociencias, el demostrar que pues, no hay espacio para el alma en el sentido teológico, en el sentido divino, simplemente funciones neuronales, la actividad neurofisiológica que conllevan emociones, conductas, y eso lo atribuimos al alma. Pero, como bien dijiste, lesionarle partes del cerebro y no va a sentir. De hecho, Antonio Damasio, un neurocirujano muy respetado, muy conocido, una de sus obras, El error de Descartes, habla de casos en los cuales lesiones, aboga por la importancia de la emoción. ¿Por qué? Precisamente, y brevemente lo voy a resumir, pero precisamente en la tradición intelectual occidental deriva de la teología. Durante siglos la filosofía quedó bajo la teología y la psicología derivó de la filosofía. Entonces, pues, la tradición era que las emociones eran algo de los animales y el intelecto puro era lo que nos hacía humanos. Era la manifestación del alma, no las emociones sino el intelecto. ¿Okay? Entonces los separaban. En las neurociencias, pues uno sabe perfectamente por las conexiones, es imposible, o sea, puro pensamiento en realidad sin emoción. Una cosa es resolver un problema matemático. Pero ahora, trata de resolver un problema matemático cuando tienes un problema con la pareja o un dolor o algo así, pues te afecta la concentración, por supuesto. ¿Por qué? Porque no están separados en el cerebro, hay conexiones. Entonces, la cuestión está de inteligencia, la importancia de las emociones en cuanto a la inteligencia, lo que un test de inteligencia no mide, que llaman ahora inteligencia emocional.
O sea, pero es muy importante ese aspecto para la vida social, no simplemente el raciocinio, la razón pura. Entonces, lo que Damasio se dio cuenta al operar sobre pacientes que tenían lesiones, accidentes de tráfico o de balas, etc. En casos, y también otros casos históricos, individuos sufrían lesiones, pero intelectualmente, pura razón, quedaban igual. O sea, les daban un test de inteligencia, como el Waze, por ejemplo, y no les había afectado en absoluto. Pero ya no podían mantener sus trabajos, pero, o sea, perdían su capacidad profesional, problemas con su interacción familiar, etc. ¿Por qué? Y estudiando dónde estaban las lesiones, precisamente en lugares emocionales. Perdían esa capacidad. Entonces, por eso el libro se llama El error de Descartes, porque para Descartes, que era la culminación de esta perspectiva netamente teológica, de que la razón era la manifestación del alma en el ser humano, que ha sido la perspectiva cristiana católica. Ahí se manifestaba la divinidad del ser humano y lo que nos distinguía de los animales. Pues el error es ese, no es cierto. Simplemente somos animales, ¿okay?, con una capacidad cognitiva destacable y diferente. Y ni siquiera en todos los aspectos somos superiores, por ejemplo, al chimpancé. Chimpancés, orangutanes, tienen mucha mejor memoria laboral, memoria temporal que nosotros. Somos patéticos a la hora de recordar posiciones de cosas comparado a otros primates. Lo que ganamos es, sobre todo, en ese aspecto de imaginación. En eso sí. En todo lo demás simplemente somos, pues, primates. Daña aspectos de nuestra emoción y, tal vez por categorización legal, no perdemos nuestra humanidad. Pero, en cuanto a funcionalidad, pues sí, perdemos. Y no solamente daño físico, daño psicológico, que también lleva daño físico, nos deshumaniza. Pues sí, hasta usamos el término de estar en estado vegetativo, ¿no? Está hecho un vegetal. Pues sí, porque no puede moverse como un animal. Conciencia, no tiene sentimientos. Okay. Buenas preguntas. ¿Por dónde íbamos? 17. Ok, 17. ¿Cuál sería su reacción si vieran a alguna persona simplemente observando una tortuga en semejante situación, pero sin hacer nada? O sea, estamos viendo una persona que está viendo una tortuga así volteada y no está haciendo nada. ¿Qué pensaríamos de esa persona y cómo nos sentiríamos? Enojados y pensando, qué inhumano. ¿Verdad? Qué bruto, diríamos qué animal, pero, o sea, qué inhumano, qué falta de humanidad, ¿verdad? Molesto. Entonces, claro, nos podemos preguntar, los sudafricanos blancos ante el apartheid, el angloamericano con el genocidio del amerindio, con la esclavización, etcétera, etcétera. ¿Qué son? Son iguales que la persona, son peores que la persona que simplemente está viendo una tortuga volteada boca arriba, ¿okay?, cociéndose bajo el sol. Peores, porque no estamos hablando de un reptil, estamos hablando de otro ser humano. 18. ¿Y si fuese una cucaracha en la misma situación? Sus respuestas a las preguntas anteriores sin las mismas, ¿por qué sí o por qué no? Vemos una cucaracha. Pues ahí está el ratón. Yo la aplasto. Ok, pero vamos a ir al ratón un momento. Pero la cucaracha está en la misma situación, no puede voltearse, está ahí moviendo sus piernas.
Veo mi oportunidad de acabar con ella. ¿Por qué? Porque para mí, en lo personal, me resulta un bicho, un insecto desagradable, repugnante, que infectaría, se van a las cocinas principalmente, y vienen de las cloacas, vienen de, sí, de hecho, portadora de cualquier tipo de, ¿sí? Es un instinto. Entonces, ahí yo las veo y me transformo en un demonio y me la cago. Y lo mismo sucede. Sí, no, y las correteo y me ha tocado y yo me levanto a medianoche y sacas y a buscar cucarachas como lo a buscárselos. ¿Y si te cayera tan mal tu vecino? Espérate, vamos a llegar, espérate, que hay mucha tela para cortar. A ver, aquí, Carlos, ¿qué harías tú? Estás por el desierto, ves una cucaracha, no sé si hay cucarachas en el desierto. Si estoy en el desierto y veo una cucaracha así, bueno. En el desierto. Sí, sí le ayudaba en el desierto. Si está en mi casa y está en la cocina, voy a decir que sí sentiría, sí siento algo, pero igual posiblemente la terminaba o la agarro. Lo que he hecho es que los agarro, los llevo al bote de la basura fuera de la casa. Y ahí los dejo como que sí siento algo, pero no es el mismo sentimiento que si fuese otro, o un perrito, por ejemplo. Okay. Es diferente, ¿no? Pero sí, en varias ocasiones, con insectos similares, o arañitas o lo que sea, los echo al bote de la basura y así como que me desentiendo, sí. Pero no es que las aplasta así, pues. A menos que se haya en riesgo algo, niños cercas y la arañita o así se puede salir y demás, pum, sí la termino. Ok. Aclara una cosa, en el desierto no me he topado con cucarachas, pero sí me he topado con bichos que pues que son propios del desierto, arañas, y es así. Ok, pero si está la cucaracha volteada boca arriba, sí, en el desierto, ¿qué haces? A lo mejor sí la ayudaría. Ok. Pero en el desierto. En el desierto. Claro, en mi casa. O cerca de donde pueda contaminarme. Pero definitivamente podemos concordar en que hay una diferencia sustancial entre la reacción a una tortuga, con la cual podemos empatizar más que con la cucaracha. O sea, la tortuga, pues podemos empatizar con la cucaracha, pues hay diferentes reacciones, pero nos disasociamos de ella, nos separamos, la matamos, o dependiendo, pero diferente. Se asocian con diferentes atributos, por decirlo de alguna manera. O sea, una tortuga, una cucaracha se asocian con cosas muy diferentes. Sí, claro. Ok. Claro. Pues ahí sí que... Yo sí lo ayudaría en el aspecto de... En el desierto. Ajá, en el desierto, Okay. de pensar, bueno, la primera emoción, pobrecita, está ahí que va achicharrando, se la levanto y luego pienso, ¿y qué hice? Va a infestar el desierto de cucarachas, o sea, hay una emoción encontrada. Okay. Y Bien. luego ya pienso, pues si no hay más que comer, pues... No sé qué. Me hiciste recordar Es que en mi China, tiempo de ¿dónde preparatoria, comen? ¿no? Pues. En China, ¿o en dónde comen cucarachas? Pues quién No, sabe mira, dónde. ¿Puedo hacer alusión a esto? Cuando yo estaba en la preparatoria, en alguna ocasión empezamos a ver fuera de la escuela que se empezaba a aglomerar todos los estudiantes. Y enfrente vendían unas tortas riquísimas, que nunca he comido otras igual. Y veníamos con una torta en la mano y todo el mundo 10, 15, 20, como apostándole a alguien. Y estaba un muchacho gordito, muy joven, y traía ratones, cucarachas, arañas. ¿Y se las comían? ¿Jugaban carreras? Sí, ¿Se las comían? no, es que él decía, ¿cuánto por esto me dan? Y todo el mundo ponía, y le ponía 10. No, ¿cómo que un ratón? Pero sacaban y le ponían, se llevaba un dineral. Todo el dinero de los desayunos se los llevaba al cuate. Y abría la boca y se las tragaba. ¡Oh, qué horror! ¿Vivos? Sí, y nomás se miraba donde peleaba el animal con tu asunto. Esa es una de las experiencias
Eso creo que no Se lo los- van a querer oír los telespectadores. Bueno, No lo pero voy es a- una realidad que... Bueno, cuando es- yo he viajado, Digo, cuando yo he viajado por la República, me han salido con cada cosa que hasta me decían, Sí, mira, pero ni, cocinadas. ni te vamos a decir qué es porque ya me imagino. Ok, bien, La realidad. continuamos. ¿Por dónde íbamos? En que me comió la cucaracha. No, se me había deja comido. la cucaracha. En la empatía con una cucaracha y la Perdón, diferencia... ¿qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? 19, ¿qué es lo 19? Ok. 19. Entonces, ¿a dónde voy con estas preguntas? A 19. ¿A dónde voy con estas preguntas? Tortuga, cucaracha, viendo a alguien que está haciendo que no está haciendo alguna tortuga. ¿A dónde voy con todo eso? Pues cuestionar la empatía o las emociones que tiene un ser humano, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un robot o un animal. Entonces, por ejemplo, Humanizar. volviendo al ejemplo que he mencionado en varias ocasiones y que me ha recordado Carlos, para que el ser humano trate a otro ser humano como un objeto, que le torture, que le mate, tiene que hacer un trabajo mental, imaginario, o sea, de imaginación, que le separe de ese ser humano y lo categorice lo más lejos posible de él, o sea, ni siquiera de una tortuga, sino de una cucaracha. Y es el proceso, precisamente lo que hizo Hitler con los judíos, es precisamente lo que el angloamericano hizo con los amerindios, o el europeo en general con los amerindios y con los africanos, de distanciarlos hasta el punto en que sean simplemente insectos, para poder tratarlos de la forma tan cruel como los trataban. ¿Sí? Y en la actualidad no es tan marcado esa situación, pero como que sigue siendo causa de división y de conflictos en el mundo, ¿no? Precisamente. Por ejemplo, cómo nos ve Estados Unidos a los mexicanos, y se acaba de ver en este documental. Exactamente. O sea, jardineros. Una plaga de... O sea, es Una como, plaga, es exactamente. otro nivel. Exactamente. O sea, es así, de alguna manera, pues sí, inferiores. Si no tiene podadora, es un jardinero, y es chiste para ellos. Es desempleado. Desempleado, perdón. Sí. Desempleado, todo eso es una manera, en otro nivel, a lo mejor no tan extremo como el de los judíos con Hitler, de imaginarlos como... Pero es una pendiente. Pero va por ahí, pues. Sí, es una pendiente. O sea, que empiezas a deslizar Y hasta dónde llega. y hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Porque, por ejemplo, el otro día puse en Facebook, que colgué en Facebook, un vídeo de un incidente de policías abusando de unos hinchas fans mexicanos del Partido de México en San Diego. Sin causa, sin motivo. Pero eso es lo que lleva. Verles como algo menos que humanos. Verles como algo ya tirando hacia la cucaracha, ni siquiera como tortuga. Y no estoy muy segura si era ese mismo caso, pero resultó que eran ciudadanos norteamericanos. Sí, sí. Pero- Al final de... Pero da lo mismo. Como llevaban la, Pues sí, pero la raza... Sí, pero la ya ya raza- llevaban la se- camiseta de México y se así dejaron como, llevar por así es como los la categorizaron. apariencia. Ciertamente, y es que con la visión que tienen hacia el mexicano, y lo estábamos viendo en el film de ayer, ¿cómo nos ven? Salvo una persona que hablaba un poquito mejor que cualquier otro de los ignorantes a los que fueron, Los de ayer. sí, que fueron entrevistados, como corruptos, como criminales, como narcotraficantes, como si no tienes podadora, eres desempleado, como mano de obra barata, como precisamente como mano de obra barata, como decía una persona de edad ahí también en este documental,
que ese trabajo que hacen hoy los mexicanos es el que antes hacían los negros, dice. Y ahora pues ellos ya están en otro nivel y esto es lo que hacen los mexicanos. Pero los mexicanos jamás llegan a otros niveles, así lo ven, así nos fíjate, eso me hace recordar una situación en la cual pues yo, un matrimonio anterior, miembros de la familia pues no estaban muy en favor de la relación que tenía mi esposa conmigo, lo que viene a ser. Y su abuela hizo un comentario: él no es mulato, él es puertorriqueño. O sea, más bajo que ser negro y blanco era ser puertorriqueño. O sea, latino está por debajo incluso del afroamericano. Bueno, ya es ganancia. O sea, para diciendo, no, él está fingiendo, quiere pasar por negro y español, en realidad es puertorriqueño. Pero hay una cosa, el mexicano o cualquier latinoamericano o cualquier persona del mundo, chino o el que sea, pierde sus raíces, su origen o su tierra, se va a Estados Unidos y pasa a ser esclavo. El afroamericano ya tiene su territorio, o sea, él ya es norteamericano, ya tiene allá su grupo. Y el mexicano nunca deja sus raíces, o sea, nunca hace raíces allá, siempre está añorando y deseando lo que al menos que pierda su identidad, deja de hablar español corta las raíces. Y por completo. Pero siempre es un ciudadano de segunda. Y en realidad nunca las corta, nunca las corta, es un decir que las corta, porque finalmente sigue venerando a la Virgen de Guadalupe, sigue con sus raíces, sus tradiciones, y a veces ya no quieren volver, o ni hablan el español, ni hablan el inglés, y se vuelven extraños en sus propias casas. Yo conozco muchos casos de esos. No hablan el idioma de allá, no se superan. Un Spanglish, mezclan los dos. No puede haber una conversación ni en uno ni en el otro. Y los patético. de acá, ¿cómo se dice cuando los rechazas? O sea, le dicen pocho, les dicen... Sí, pasan a ser seres de otra categoría, pero ellos así, es por propia voluntad, porque se van allá y pues no son tan aceptados. Vienen acá y luego quieren venir a sentir el poderío que ejercen sobre ellos. Acá, por un vamos a continuar. Número 20. Basado en su reacción emocional, ¿qué representa para el león la tortuga? ¿Qué demuestra esta reacción? ¿Qué es la tortuga para él? Buena pregunta. Ahí sí que me agarran fuera de base. La tortuga. ¿Qué es la tortuga para él? Es él, es él en el desierto. Es él, impotente, en una situación desesperada. Él sabe que está siendo cazado. Él sabe perfectamente, es bastante inteligente para darse cuenta de qué consiste este test. Está reaccionando, o sea, tiene ansiedad, etc. Y es la tortuga. Él es la tortuga. Por eso cuando le dicen, y no la estás ayudando, ¿cómo que no la estoy ayudando? Por eso tuvo esa reacción él, porque pues ¿cómo no la estoy ayudando si en realidad... O sea, inconscientemente él era el que se sentía en esa desesperación, en ese acoso, ¿verdad? 21. ¿Qué función tiene la falta de memoria para el león en sus reacciones ante el test? Porque esto es importante, ¿ok? No sabe... nunca he visto una tortuga de verdad. Vamos a ver a qué se refiere más adelante. Una caguama. Una caguama. ¿Qué función? La falta de memoria, no tiene memoria. Pues de que no es humano. O sea, ¿qué función? Comprobar Bueno, corroborar. Sí, pero las memorias se podían implantar. Porque precisamente lo acabas de mencionar, porque él no tenía registrado, nunca había visto una caguama,
no la tenía registrada en su memoria. Entonces, por eso no tuvo esa reacción inmediata ahí. Ese enlace. Tuve que preguntar hasta que asoció. Por asociación, pues ahí no tenía la asociación con la imagen. Es muy importante la memoria. Okay. 22. ¿Cuál es el propósito del test? Bueno, lo hemos comentado ampliamente, ¿verdad? Y 23. ¿Por qué reacciona León violentamente disparando al entrevistador? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le llevó? Mencionaron a la madre. Okay. No, pues ahora sí que como diría James Bond, el que sabe demasiado tiene que ser eliminado, ¿no? Me descubres que no soy humano y pues... Entonces, hasta dice, la mi vista. madre, le voy a hablar de mi madre. Hasta la vida, no tengo madre cerebral. Exactamente, no tiene madre. No tiene madre. No tiene madre. No tiene madre y eso lo descubre. ¿Quién lo parió? La tía, dice. Hijo de la tierra. ¿Qué Eres implica una eso? maldita. No tiene madre. Tocó un botón ahí en ese momento, ¿no? Yo, el que está haciendo la entrevista y reaccionó pues muy emocional, muy humanamente, sí, ¿verdad? Muy humanamente, y fue aquí desde, yo creo que eso sería referirnos de nuevo a las primeras preguntas, ¿verdad? ¿Por qué entonces estaba siendo sometido al test por la rebelión que se estaba mencionando acá anteriormente? Bueno, pues a ver si es cierto que tienes emociones y ¿eres o no eres humano? ¿Eres o no eres? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué demostró? ¿Ser o no ser? A ver. Bueno, por sus emociones, por eso, pues, vamos a ver, la cuestión es, pues, reaccionó como un ser humano. Pero hay animales que tienen emociones. ¿Un perro? Pues sí. ¿Reacciona? Tiene emociones, claro, ese es el punto, tienen emociones, pero no tienen la imaginación, no tiene la inteligencia, no tiene la imaginación. ¿Ve? A él solo le falta la memoria, lo cual es, o sea, ahí es donde le pillaron, no tiene la memoria. Si le hubieran implantado memorias sí, recuerdos, si le hubieran implantado todo eso, pues entonces... Pasa el test. Se les pasó la tortuga y se les pasó la Okay, sí, o sea, pero claro, a él no le fabricaron con esa idea de poder pasar un test, le fabricaron para mano de obra y se les fue porque desarrolló emociones. Espérate un momentito, pero ¿qué sucede con el ser humano cuando no tiene memoria de quién es decir, memorias de su cultura, ancestrales, etc.? Regreso a lo que comentaba el africano del libro. Ahí lo arrancan de su tierra, de sus raíces. ¿Y qué hace el africano esclavo? Congela sus emociones y sus recuerdos para no estar sufriendo que dejó a su madre, a sus padres, a sus hijos, su tierra, sus dioses. Y él ya después se va por el lado religioso en su relato diciendo que ellos como africanos se refugian es un intento desesperado. En la religión. Era su único consuelo y lo único que los unía. Y por eso son tan fanáticos religiosos muchos de ellos. Ok, siguiendo eso. ¿Cuántas personas del Nuevo Mundo, en general, a grosso modo, porcentaje que conozcáis, tienen un conocimiento de sus raíces, una identificación con sus raíces ancestrales? Y no me refiero a abuelos solamente, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Origen de su cultura? Uh-huh. ¿Cuántos? No, pues ahí sí no sé, porque yo sí sé. Voy a presumir, pero sí tengo algo. Okay. No vasto, pero sí lo mínimo necesario para saber pues quiénes somos los mexicanos. No me refiero a intelectualmente, no, me refiero a personalmente, cuestión de identidad propia. ¿Cuántos del Nuevo Mundo?
la historia, cuando se enseña historia en México, ¿cuándo comienza la historia que se os enseña en los colegios? De cuando vienen los primeros mexicas a México. ¿Cuándo? ¿En qué año? Cuando Pues la hace- conquista, cuando vienen los españoles y de ahí para arriba. Antes de eso es vago y... Pero que no dicen que Ok, venimos... tenemos aquí una maestra. Bueno, en cuestión de tiempos, no. ¿Cuándo empieza la historia? ¿Cuándo se empieza a enseñar historia en México? En En el México. colegio. Ah, ¿Cuándo? enseñar. ¿Cuándo se empieza a enseñar? Yo pensé que los orígenes de la Desde, cultura desde mexicana. la primaria. Desde- No. ¿Qué época histórica? ¿Qué edad? época histórica? ¿Qué acontecimiento histórico? Se enseña primero cuando vienen los euroasiáticos o los asiáticos, No, pasan no. por el estrecho de La Bering. maestra, Espérate, la maestra. Sí, en realidad esa parte de la historia ya nos enseña. Aquí, por ejemplo, llega, no quiero imponer nada. Llega una parte en la que lo que ya se enseña es, curiosamente se pierde toda la parte de la historia, más que cuando dicen, cuando llegan los aztecas y eran nómadas, entonces se les dijo, ¿quién les dijo? Ya no se sabe. Busquen el lago. Busquen el lago, ¿cuál era la señal que tenían que encontrar? Un águila sobre un nopal Serpiente, devorando sí. una serpiente, y a partir de encontrar esa señal, ahí es que se iban a asentar, y a partir de ahí vendría ya los asentamientos, vaya, y venir. Cuentan un poco. Y esto, ahí se escribe el inicio de la historia y luego se brinca Ajá. Esa es a la colonización. Ok, bien. Okay. Entonces, eso por una parte, a nivel sociocultural, porque lo que me ha relatado en cuanto a la llegan y eso, pues eso se cuenta en 5 minutos. Eso no es... Nada se compara, por ejemplo, a lo que se estudiaba, ahora no sé cómo es, en España, yo sé que en Italia era igual, y en Francia, de los orígenes de la civilización, de la cultura de civilización española, pues siempre se data a Mesopotamia, y se estudian y una y otra vez, que sí Mesopotamia, que sí los fenicios, los cartagineses, los griegos, por supuesto que los romanos. Estamos hablando de miles de años. ¿Okay? Estamos hablando de miles de años que ocupan pues años de estudio, o por lo menos ocupaban años de estudio de lo que era antes educación general básica, y luego bachillerato unificado polivalente. ¿Okay? Y eso forma una parte de la identidad personal y cultural. ¿Okay? Entonces, eso es, por ahí tengo mi código, ¿cómo se llama? El escudo de armas de los Guerra, del Castillo Guerra, no sé qué siglo. Parte de mi identidad pues familiar. Eso son raíces, eso es tener un sentido del pasado, una memoria, unos recuerdos ancestrales, por decirlo de alguna forma, una identificación. Ahora, en mi parte americana, todos los afroamericanos, ¿qué tienen? Una vaga idea de vinieron de un continente, quién sabe de qué partes. La identidad afroamericana comienza con lo que se llama el pasaje medio. Ese es el origen. Una vez un profesor, amigo mío, me preguntó, bueno, ¿en qué consiste la identidad afroamericana? Tuve que parar a pensar. Bueno, comienza con el trauma de la esclavitud. Y lo que une a todos, pues, es la segregación, lucha por derechos, el estar sometidos a una deshumanización, el vivir tras líneas enemigas. Nada positivo. Nada positivo. Toda esta situación negativa.
Pero eso es el negro que ha sido... Es que no todos los negros son esclavos, o sea... Afroamericano, dije. Ah, perdón. ¿Okay? Afroamericano. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Es una pregunta, como dice, cargada, porque conozco bien la respuesta. ¿Qué es lo que tienen en común? Canadá, Estados Unidos, México, hasta Tierra del Fuego, Brasil, todos. Que la historia que se enseña y por lo tanto la identidad histórica está truncada. Porque gran parte de la identidad cultural debería ser del mexicano, debería ser pues toda la herencia española. Al fin y al cabo, ¿qué idioma habláis? ¿Okay? ¿Qué idioma habláis? ¿Qué conocimiento tenéis? Vuestras prácticas, la religión, ¿de dónde viene? Los modismos, ¿de dónde viene? Pues viene de España. El apellido, ¿okay? López García, ¿no? Sí. Ibarra, papi. ¿Okay? Etcétera. Yo vivía en una calle, Marqués de Ibarra, y uno de mis amigos era Tapia, ¿okay? Con el cual fui a bachillerato. O sea, Rivera, ¿okay? Son apellidos españoles. ¿Qué sabéis de todo eso? Nada. No sabéis quiénes sois. Es exactamente la situación de León, cuando le preguntan por su madre. ¿Qué sabéis de vuestro padre, que es el español? ¿Qué sabéis de vuestra madre, que es el indígena? Pues nada que no se pueda resumir en unos minutos. Mucho menos sentido, que es lo más importante. Ese vínculo afectivo, emocional. Porque es algo, cuando uno tiene múltiples raíces, pues es un proceso de identificación personal con esas raíces. En mi caso, pues amerindias, africanas, españolas y judías. ¿Okay? Es un proceso de estudio, ¿okay? de estudio, de identificación, investigación. Pasaron por esto. Esto es lo que pasaron. Estas personas que sobrevivieron lo suficiente para que yo exista, porque sin ellos yo no estaría. ¿Por qué pasaron? ¿Qué es lo que sufrieron? ¿Qué celebraron? ¿Qué creían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo pensaban? Etcétera, etcétera. ¿Cuál era su grandeza? ¿Cuáles eran sus debilidades? Todo eso es un proceso. León no lo tiene, no tiene madre. ¿Por qué? Porque fue fabricado solamente para trabajar. Nuevo mundo, una colonia, personas que vinieron aquí o fueron forzadas, o fueron desplazadas, o vinieron aquí desesperados. La mayoría con la idea de ganar una riqueza y volver, y aquí se quedaron atrapados. ¿Okay? Entonces, a eso es donde fundamentalmente quiero llegar. Ese es el mensaje, ese que la película desde mi punto de vista aporta. Como dije, tiene doble. Una parte pues el ser humano en general, otra parte pues para todos los del nuevo mundo. ¿Okay? Sí, hablando de un poquito, regresando un poquito a la cuestión cultural de la historia. Hablar de las primeras civilizaciones de las que se tiene conocimiento, de los romanos, de los griegos, de los fenicios. En la historia de México se manejan únicamente, no se estudian a fondo estas civilizaciones, sino más que nada se observan cuáles han sido sus aportaciones culturales. O sea, únicamente sus aportaciones culturales y de una manera muy somera, no a fondo, no para estudiarse a fondo. Sí. Y desafortunadamente, así como mirábamos el día de ayer en la cuestión de los medios de comunicación, no sé si en todas las culturas, pero en México y creo que en todas las demás culturas, las escuelas, los maestros
enseñamos en base a un programa establecido. Sí. ¿Qué se enseña? Lo que los gobiernos Claro. deciden que se enseñe. A veces y muchas veces, y no nada más un maestro, sino muchos maestros también tienen la capacidad y la intención de enseñar algo más de lo que dice tu programa. Un libro que te dan y lo tienes que cumplir y tienes que Entiendo. hacer un cronograma de tus actividades que se marque porque lo vigilan Pues sí, muy por de supuesto, cerca. encaja en el sistema. Claro, Es un sistema y es que el te punto. están fabricándote así como a este. Lo Exactamente. están fabricando para que Ese es seas- el punto. El sistema, sobre todo el sistema de educación, ¿qué es lo que dije? O sea, ¿qué es lo que lleva a, qué es lo que es necesario para que León y los Nexus 6 se rebelen? Pues no solamente inteligencia, sino darse cuenta, Conocimiento. emociones. Entonces, si ya tienes el sistema, el aparato emocional, ya tienes la inteligencia, ¿por qué no te rebelas? Porque no te das cuenta. Te crean, no te das cuenta, te crean la cárcel artificial, la jaula de oro y piensas que eres libre cuando en realidad no lo eres. ¿Ok? Y claro, ¿y qué es lo que, cómo controlas eso? Pues el sistema educativo. Porque el momento en que... Seguimos siendo esclavos del sistema educativo. Exacto. Y es limitado, Ah, no sí. ilimitado, es limitado porque no todos tenemos el acceso a una educación superior. En México es muy difícil que una persona, por ejemplo, en una familia de 10, 2 o 3 son universitarios. ¿Sabéis Se me hace mucho. ¿Queréis saber Con mucho esfuerzo. dónde estudié yo por primera vez la revolución esta mexicana? En detalle. En Inglaterra, a los 10 años. Ah, ya tienen en, O sea, en Alemania. A, tienen hecho a los 10 contexto. años y tuve que hacer todo un ensayo y elaborado de la revolución bolchevique, revolución mexicana, o sea, en Europa. Ahora no sé cómo es la educación, pero en aquellos días era excepcional. Ya. ¿Por qué? Ha cambiado. Ya me han dicho que ya es Claro. patético. Pero ¿por qué? ¿Y por qué es patético ahora? Porque lo mismo. Antes teníamos La como élite- 10 materias, ¿no? Y ahora creo que son 5. La élite tiene acceso a ese tipo de educación para mantenerse como élite. Los colonos, lo último que quieren de eso, por eso estaban libros prohibidos. La circulación de libros, ¿verdad? A las colonias prohibidas, limitadas. ¿Ok? Bueno, es bastante para hoy. Seguiremos la semana que viene con la pregunta 24.